¿Qué tal? por la disposición. Bueno, a No, Mariano Fernández lo conoce todo el mundo, ¿no? bien, ¿me escuchás bien? Te ¿Sí? escucho perfecto, Mariano, te escucho Bueno, perfecto. brillante, sí, porque hay problemas con las conexiones y eso, pero bueno, parece que vamos bien. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una introducción entonces de esa naturaleza, ¿no? Andan mal las conexiones en Argentina, pero la economía parece que va por un camino parecido, ¿no? Mirá, a ver, sí, a ver, la situación de la economía argentina es crítica desde hace mucho tiempo. El tema es que ahora, con esta crisis internacional que está un poco sobredimensionada, un poco no, bastante sobredimensionada en Argentina en cuanto a la reacción de los gobiernos, del gobierno o de los gobiernos, porque también esto es responsabilidad federal, va a determinar un golpe realmente muy potente. Es decir, ¿cómo explicarte? Eh, las cifras que estamos viendo de caídas de la producción industrial, de la construcción y de básicamente casi todos los indicadores son realmente, es decir, asustan y mucho, porque ni en la crisis de 2001 hemos tenido una caída tan fuerte asociada a un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Y ese es un punto que no es para nada menor, ¿no? Pues la pregunta sería, ¿esto le va a pegar al segundo semestre en la generación de PBI? Pero el tema es, bueno, y cuando esto salga, si es que salimos en algún momento, porque parece que fuéramos prisioneros de las autoridades, ¿cómo va a ser la velocidad de recuperación? Y ahí hay varias cosas que uno podría empezar a pensar. Es decir, hay una recuperación transitoria, que es esencialmente la recuperación de las actividades del comercio, de los servicios, que va a hacer pegar un salto en la tasa de crecimiento, pero después hay un daño, que es el daño sobre el stock de capital. Y ahí Argentina tiene un problema de descapitalización muy fuerte que lleva mucho tiempo. Es decir, sería desde el último proceso en donde la inversión en Argentina fue realmente importante, fue en la década del 90, con todas las críticas que ello implicaba, ¿no? ¿Eso qué determina? Determina que esencialmente durante desde el 2000 hasta acá, es decir, después de la crisis 2001 hasta acá, Argentina se vino comiendo el capital. Y el problema es que luego es decir, la recuperación, luego de este golpe que nos vamos a pegar, que todavía no nos pegamos del todo, ¿existe stock de capital en Argentina que garantice un salto de sendero de crecimiento? No, no existe. Con lo cual, el estado estacionario, es decir, para que la gente que no es economista entiende lo que significa estado estacionario, sería el punto en donde va a caer y se va a estacionar la economía después de todo esto, va a ser un punto mucho más profundo, es decir, mucho más débil del que tuvimos incluso en los últimos 4 o 5 años, que ya fue un periodo de recesión permanente. Es decir, la Argentina está en recesión permanente desde 2011. La duda ahí es, bueno, más allá de la caída de lo que va a ser 2020 y el arrastre de 2021, la capacidad de reacción o de la capacidad sí, de reacción de la economía realmente va a ser muy lenta, porque no hay stock de capital. Y esto yo creo que hay que sumarle un conjunto de errores en dos sentidos de nuestra dirigencia, de quienes nos gobiernan, y es que siguen poniendo foco en grabar, en exprimir, en expoliar a quien tiene el capital. Entonces, quienes tendrían de alguna forma eh, la posibilidad de aprovechar, ¿sí?, un país que está devastado para poder invertir, no tienen ni las garantías jurídicas para hacerlo, ni tienen tampoco el visto bueno de las autoridades para generar las condiciones necesarias que garanticen de alguna manera el retorno de la inversión. A ver, esto está clarísimo. Si cualquiera de nosotros, ¿sí?, recibiera, ¿sí?, del cielo un paquete con una cifra importante de dinero, lo que sucedería es que a nadie se le ocurriría, a nadie cuerdo se le ocurriría Montar un negocio. claro, es que tenemos una presión fiscal altísima.
una presión fiscal esperada aún mucho mayor, porque a esto hay que sumarle, es decir, Argentina, el sector público, está en default permanente desde 2018. Es decir, por más que digan que no, pero Argentina está en default desde 2018. Es decir, cuando los mercados voluntarios de capitales, ¿sí?, se corren esencialmente por una conducta irresponsable que tuvo el gobierno anterior de salir a tomar deuda para financiar gasto corriente. El aumento neto de la deuda es equivalente a la suma del déficit fiscal que tuvimos que soportar desde el año 2016 hasta el año 2019. ¿Okay? Entonces, frente a eso, la perspectiva es realmente, yo diría, casi patética, porque, a ver, cualquier acreedor extranjero, ¿sí?, y partiendo de la base que Argentina no tiene voluntad reformista, ¿no? Dice, bueno, ¿de qué manera podemos repagar o iniciar conversaciones para poder llegar a un acuerdo en relación a la deuda? Y la respuesta sencilla, que es la que dan nuestros gobernantes, va a ser aumentando la presión impositiva. Y aumentando la presión impositiva, ¿sobre quién? Y sobre los que más tienen, pero los que más tienen son los que tienen el capital. Entonces, de alguna forma lo que estamos haciendo es espantando capitales. Matar la gallina, ¿sí?, de los huevos de oro. Sí, terminás matando la gallina. Terminás matando la gallina de los huevos de oro. Por supuesto. Vos fijate una cosa. El gasto público promedio de los últimos años se ubicaba en torno al 45% del PBI. Con esta crisis, es decir, con una caída muy fuerte del sector privado, es decir, de la generación de bienes y servicios del sector privado, y con un gasto público que es inflexible a la baja y que está subiendo incluso en términos reales, vamos a encontrarnos con que la participación del sector público en la economía, cuando emerjamos de esta crisis, en parte exógena y en parte endógena, más endógena que exógena, vamos a emerger con un gasto público que esté por encima de los 50 o 52 puntos del producto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo sostenemos esto? Y no hay forma de sostenerlo. Es decir, de la única forma que esto se va a sostener es con mayor desequilibrio. Y ese mayor desequilibrio, ¿qué significa? Ahí significa mayor pobreza, mayores niveles de inflación, menores niveles de inversión, nulos niveles de crecimiento, aumentos de la tasa de desempleo, aumento de los grados de miseria, aumento de los grados de marginalidad. En realidad no sabemos, todavía no, la gente creo que no llegó a tomar real dimensión de hacia dónde vamos y esencialmente es como un agujero negro. No sé cómo vamos a salir. Realmente no hay opciones hoy en Argentina que permitan levantar un poco la cabeza y decir, bueno, Argentina puede salir. Vos fíjate, las reformas que se hicieron en la década del 90 se dieron en un contexto internacional en donde había un plan de reestructuración de deuda que fue la respuesta a la crisis de deuda del 81, que fue la propuesta del secretario de Estado, Nicolás Brady, de alguna forma solucionar definitivamente el problema de deuda latinoamericano. Es decir, eran muchos países los que tenían problemas de deuda. Entonces, el régimen de apertura de Argentina no fue una casualidad, ¿sí?, sino que se fue dando en muchos países. Y fíjate otra cosa interesante. En la década del 90, la tasa de inflación, déficits fiscales de toda Latinoamérica bajan considerablemente. ¿Pero por qué? Porque los capitales estaban dispuestos a invertir en este área, en esta zona, en Latinoamérica. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, vamos a un mundo más cerrado, con menos comercio, con más regulación, y en ese sentido, digo, ¿cuál es la posibilidad de Argentina de iniciar un camino de reforma? Es decir, las reformas del 90 fueron algo dolorosas para un sector, pero en el caso si encaramos reformas, las reformas no van a tener respuestas inmediatas. Entonces no hay de ninguna manera ninguna fuerza política importante que impulse estas reformas, porque esencialmente es como un juego bastante perverso, ¿no? Porque nos lleva a pasar por un periodo de transición que es tan duro como el periodo que estamos viviendo ahora. Hay una pregunta, ahí Mariano, una pregunta que tiene que ver con... Sí, sí.
Ahí está. Hay una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Los liberales siempre estamos, de alguna manera, esperando, tal vez ansiosamente, de que esto toque fondo y pensamos que el tocar fondo es sinónimo de, bueno, el gobierno tiene que buscar este otro camino. Pero por lo que estamos contando, tampoco tocamos fondo. O sea, seguimos en una especie de caída progresiva que nunca llega al piso, ¿no? Mira, a mí me da un poco de lástima decir esto, pero en general en los grupos liberales a veces yo diría hay dos grupos. Hay un grupo que peca de naif, ¿sí? Que cree que va a venir un salvador hacia la Argentina, es decir, lo cual es un pensamiento mágico que es transversal a todas las ideologías políticas y a todos los estratos políticos que hay en Argentina. Viene un salvador, como de alguna forma el Salvador fue Menem, o como para algunos el Salvador fue Perón, o para otros, no sé, el Salvador fue Frondizi. Que va a venir un Salvador y que ese Salvador va a iniciar el camino de reformas. Bueno, esa postura es bastante infantil, porque primero hay que leer cómo es el escenario internacional y a partir del escenario internacional entender cómo son las condiciones endógenas o domésticas para que esto sea así. Hay que tener bien en claro que las ideas que nosotros defendemos, es decir, que las ideas de la libertad, es decir, representan un porcentaje ínfimo de la población y que hoy no se pueden condensar en votos porque esencialmente vivimos a través de una matriz política que se fagocita todo lo que anda. Entonces, cualquier intento de levantar la cabeza, cualquier intento de formar una especie de partido político, tiene como objetivo crecer y ser una fuerza política importante cuando en realidad no lo va a poder lograr. Porque el daño cultural que se ha hecho en Argentina es tan grande y lleva tanto tiempo que esta idea del pensamiento mágico aparece también dentro de los grupos liberales. Y eso esencialmente, eso es una condición del antiliberalismo. Creer que El Mesías. que de alguna manera nos va a salvar, o el hecho de que por tener 3 o 2 diputados en la Cámara vamos a lograr torcer el brazo de la matrix política. Es mentira. Es decir, esencialmente, para mí el mejor ejemplo de esto es, estamos de alguna forma, nuestro pensamiento mágico es el de Forrest Gump. Tenemos que correr. Hay mucha gente dentro del liberalismo que siente que tiene que correr, aunque correr no sirva para nada, pero por lo menos lava la conciencia de que están corriendo y que de alguna forma están contribuyendo a cambiar la agenda política, y la verdad es que no somos nadie. Entonces, ese es el punto. Creo que ahí eso es un error que cometemos, y el punto ahí es, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Bueno, seguramente ni vos ni yo vamos a poder ver cambiar esto. Y creo que el mejor aporte que podemos hacer nosotros es mantenernos firmes a nuestras ideas, no sucumbir a las tentaciones de la matrix política de querer comprarnos, no aceptar de alguna forma sobornos de la clase política para de alguna forma pertenecer o lograr alguna concesión pequeña, y ir por una estrategia de muy largo plazo. Hay algunos ejemplos que para mí son importantes, son interesantes para analizar, más allá de la ideología política. Vos fijate una cosa, la lucha en Argentina por el sufragio universal, ¿sí?, comienza a partir de la Revolución de 1890. Sin embargo, eso se puede plasmar en la Ley Sáenz Peña a partir de 1916. Es decir, tenemos una ventana importante de tiempo en donde el sistema político, con juegos, con gente comprada, con traiciones, ¿sí?, determinó que tuvieran que pasar 26 años para que Argentina pudiera tener el sufragio universal. El otro ejemplo es la Organización Nacional. Después de la anarquía de 1820, ¿sí?, y la unificación cuasi dictatorial o dictatorial de Rosas, tuvimos que esperar 30 años, 32 años para Caseros, y aún así no sirvió porque faltó todavía, y recién a partir de 1862 Argentina empezó a ordenarse. Y a partir de ahí hay una reforma, yo diría, cultural, que tiene que ver con educar, que tiene que ver con difundir ideas, que tiene que ver con que las ideas de la libertad
avancen sobre la educación, avancen sobre el colegio, y eso no es a través del sistema político. Creo que eso se tiene que dar a través de la gente, a través de una demanda genuina de libertad por parte de la gente. Por eso yo básicamente no creo en los armados políticos, es decir, creo que terminan siendo esfuerzos que terminan generando más desgaste en términos de costos, ¿sí?, para las ideas y para la batalla cultural, si es que lo queremos llamar de esa manera, que del beneficio que nos puede generar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Un grupo de liberales, vamos a suponer que todo el mundo, siempre es bueno suponer que todo el mundo tiene buena intención, ¿sí? Es decir, durante el gobierno del PRO, de Cambiemos, de la alianza que determinó Cambiemos, un grupo de liberales se sintieron realmente contentos porque ahora venía un gran cambio. Y en realidad eso fue una defraudación. Pero la defraudación fue de quien esperaba más de alguien que no te había ofrecido más. Entonces, el problema es endógeno. Esto es decir, yo me pongo de novio con alguien y espero que sea una princesa. Y en realidad no es una princesa. Tiene errores, tiene un montón de problemas. Y ahí está el problema, ahí está el punto. Problema de expectativas, decís. Claro, sobredimensionamos, sobrevaloramos y esperamos mucho de un gobierno, cuando en realidad el gobierno fue muy claro. Es decir, había declaraciones de Marcos Peña, había declaraciones de Durán Barba, incluso de Macri. No, nosotros somos socialistas, queremos ser socialistas. Y no escuchaban eso. Las políticas no fueron liberales y no escuchaban eso. Bueno, incluso han llegado a decir, tenemos algunos diputados que tienen algo de extracción liberal. Y era tratar de encontrar el pelo en la leche a ver qué diputado había dicho una frase o un discurso cuasi liberal. Bueno, tenemos que aprender, esa es la lección. Y aprender significa, para mí, la primera lección para aprender es desconfiar. Entonces, hay que desconfiar de todo, hay que desconfiar de todos, y en lo único que hay que confiar es en el individuo y en el poder que tiene el individuo para poder cambiar su propio destino. Empezando por... Sí. No, te iba a preguntar en línea con lo que decís. Digo, para tratar de ver si no es otro pelo en la leche, durante los últimos años ha habido una especie de surgimiento importante de figuras, muchas de ellas que han tomado perforación mediática, como el caso de Javier Milei, un amigo en común, y tantos otros que fueron apareciendo, tal vez en menor dimensión, pero que también se sumaron un poco a esa dinámica, y en un momento determinado del gobierno anterior, vos hacías zapping en televisión y en algún canal de los importantes había algún personaje, digamos, del mundo de las ideas de la libertad, ¿no? En algunos de los canales, 4, 5, 10 canales más relevantes de Argentina, haciendo zapping, o aparecía Javier, o Manuel, o Esper, o López Murphy, y la lista sigue. Y había como una gama de personajes, digamos, defendiendo el mundo de las ideas de la libertad. ¿Ves ese proceso? ¿O es otra ilusión que tenemos los liberales de ver cosas que no son tan relevantes y darle una significación que no tienen? No, ese proceso es real, pero hay que entender la naturaleza de ese proceso. Es decir, hay que entender esto. El entramado político en el que vivimos es una gran mafia, ¿sí?, que lo que hace es mantenerse en el poder para mantener sus propios beneficios y sus propias prebendas, ¿sí? De alguna forma, no hay que perder de vista que la gran participación de liberales en los medios respondió a diríamos, una utilización por parte de la oposición, ¿sí?, porque los liberales eran los que le daban, porque esencialmente, a ver, la oposición contraria a Cambiemos, desde el punto de vista intelectual, era realmente pobre. Es realmente pobre, y el discurso político es pobre, es bajo, es decir, no tiene altura académica. Lo que daban los liberales en esa postura era una postura académica más fuerte, argumentos más sólidos, que la oposición no podía dar. Entonces, ojo con no sobredimensionar esto. ¿Por qué? Pues vos fíjate que en los últimos meses la aparición de los liberales en la televisión está disminuyendo. Ahora bien, ¿por qué está disminuyendo? Bueno, y está disminuyendo porque esa necesidad de los que antes eran oposición y ahora son gobierno, disminuye.
Entonces, creo que hay que ser más inteligente. ¿Por qué? Porque si ellos te usan, vos tenés que usarlos a ellos. Vamos. El riesgo ahora es que a estas fuerzas liberales, a estos individuos que hacemos, porque yo también he estado en los medios, ¿sí? que hacemos de una forma de difusión de ideas, que no nos confundan de que somos parte de la oposición que se está organizando para juntarse, para sacar a los que están, porque en realidad son lo mismo. Entonces, lo que creo yo es que la actitud liberal que puede generar en el largo plazo la salida del atolladero donde estamos es pegar a diestra y siniestra, con argumentos sólidos, ¿sí? Y sin caer en la tentación de querer lanzarse al fuero político, a la arena política, antes de tiempo. ¿De qué sirve? Ahora, a ver, te hago yo la pregunta. ¿De qué sirve lograr 3% de los votos? ¿Cuál es la posibilidad o la, diríamos, la probabilidad de que eso determine un cambio en la agenda? Vayamos a la historia. Es muy importante siempre analizar todo esto en términos de la historia. En Argentina hubo un conjunto de, es decir, siempre hay que tomarlo en términos de interpretación temporal, pero el surgimiento del partido de Álvaro Alzogaray representó un poco esto, ¿sí? Alzogaray, para lograr consolidar su idea, ¿sí? Que en el fondo era muy rudimentaria, pero porque Argentina era muy rudimentaria, ¿no? Es decir, hoy el nivel intelectual es mucho más alto, entonces ahí tenemos una ventaja. Antes eran muy pocas personas, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo tardó? Él fue ministro de Frondizi, ¿sí? Es decir, fue un camino muy largo, ¿sí? La creación de distintos partidos políticos, el fracaso de esos partidos políticos. Entonces hay que aprender a mirar esto en perspectiva. Yo creo que todas las fuerzas liberales salgan a fogonearse en política, salgan a querer hacer política, termina siendo contraproducente. Creo que hay que mantener reservas, ¿sí? Creo que hay que tener cuidados, reparos. Creo que la estrategia tiene que ser una estrategia de largo plazo, una estrategia de pensar y planear. Si alguna vez vamos a tratar de invertir los roles de Argentina, donde el 90% de la población o más tiene extracciones ideológicas, socialistas, pero que son heredadas por el sistema educativo que tenemos, es decir, hay dos problemas en Argentina. Es el pensamiento socialista, ¿sí? Y la educación autoritaria que tenemos, de pensamiento único. ¿Cómo hacemos para pelear con esto? Bueno, esto nos va a llevar mucho tiempo. Y no hay que marearse con agrupaciones políticas. Cada cosa tiene que estar en su justa medida y en su justo lugar, ¿sí? No podemos correr todos detrás como Forrest Gump de una idea o detrás de un proyecto político cuando el profit de ese proyecto político es aspirar a un 3% de los votos. Y, a ver, no es que la probabilidad va a ser que en algún momento vamos a tener el 30% de los votos, porque la gente no nos entiende, hay que comprender esto. Cuando hablamos, la gente no entiende, la gente le tiene miedo a la libertad. Un ejemplo de esto es lo que sucedió, lo que nos está pasando ahora. Estamos encerrados, ¿sí? Cuando analizamos los números, a ver, el virus existe, no hay duda, ¿sí? Pero, ¿cuán importante es esto como para parar un país? ¿Cuál es el daño que va a generar o que está generando esta cuarentena que ya llevamos? ¿Cuántos días llevamos de cuarentena? ¿60? Sí, 80 y pico. 80 y pico. Estamos en 80 días. Bueno, 3 meses. Estamos encerrados. A ver, la gente en un país donde se valorara más la libertad, ya habríamos salido a la calle a romper todo. Sí, o no hubiéramos aceptado. O no hubiéramos aceptado, como le pasó a varios países del mundo, ¿no? No aceptar una... Dicen, cerrar un local, yo no cierro nada, demandame, poneme una multa. Recién hoy, después de casi 90 días en Argentina, empezamos a ver que algunos comerciantes empiezan a dar cuenta, hacen sus persianas, atienden a escondidas. Pero eso es porque no sabemos valorar la libertad. Entonces, como voy no a ir un sabemos paso. valorar... Sí, te escucho. Terminamos de esta forma enjaulados. Bueno, y lo mismo nos pasa con las ideas políticas. Entonces, pretender que porque a Javier, a quien quiero mucho,
que lo seguimos un montón de liberales y mucha gente que no está dentro del liberalismo entró al liberalismo gracias a él, pero ojo, no nos confundamos, eso no significa que lo sigue el 50% del país. Iba a ir a, ¿Sí? iba a ir a ir a ese punto porque te iba a preguntar, vos y yo pertenecemos prácticamente a la misma generación y hay una especie de bache en el liberalismo entre los que estuvimos, digamos, vivimos el proceso de Alzogaray de los 80 y de la Alianza de Centro y de ese experimento político, inclusive de los 90. Después hay una especie de bache y aparecen después esta camada de Javier Milei, por ponerle un título, ¿no? Con un montón de jóvenes, que dicho sea de paso, son jóvenes, ¿no? Jóvenes de 15 años, 17, 20 años. Es decir, hay un bache grande generacionalmente allí. ¿Tenés alguna esperanza en que ese sector que hoy es joven, que hoy tiene 15, 20 años, 25 años, en algún momento, cuando ocupen posiciones razonablemente lógicas, producto de la generación a la que pertenecen, en las cámaras comerciales, en los consejos profesionales, o por qué no la política, ¿tenés alguna esperanza de que pueda haber un cambio con esa generación de jóvenes que accedió a las ideas de la libertad gracias a este malón de pensadores que aparecen en los medios? Mirá, si estos jóvenes que hoy recién se inician en las ideas de la libertad, ¿sí? Y que gracias a un conjunto de referentes que tienen más una característica más popular, es decir, que tienen más llegada a la gente, pueden llegar en el futuro a hacer algo, va a depender pura y exclusivamente de cuál es nuestra actitud. Okay. Si nuestra actitud es mezquina y queremos hoy llegar al poder, ¿sí? Esa idea se va a esfumar. ¿Por qué? Porque quien ingresa en una idea nueva, ingresa con mucho ímpetu. Y todos sabemos que cuando uno ingresa, empieza a estudiar algo, empieza ilusionado, pero cuando tiene que empezar a pagar los costos de lo que tiene que estudiar, ¿sí? Cuando tiene que pagar los costos del esfuerzo que significa transformar un país, si no tiene en la primera línea de combate, que somos nosotros los viejos, gente que no se venda, gente que entienda cuál es el problema, que tenga una estrategia bien planteada, entonces ese esfuerzo se va a desanimar. ¿Tá? Esto es como si fuéramos en la Primera Guerra Mundial, nosotros somos los oficiales, y el ejemplo lo tienen que dar los oficiales, no los soldados. Lo que tienen que entender, creo que lo que hay que entender y el mensaje que hay que darle a esta gente, a estos chicos jóvenes, que tienen hoy 15, 18, es que nosotros no tenemos que ser de alguna forma, prepararles el camino para que ellos sean los dirigentes. Nosotros no tenemos que ser dirigentes, nosotros no tenemos que meternos en la Matrix. Porque la Matrix en Argentina es una Matrix sucia. A ver, el mismo ejemplo. 1890, la Revolución del Parque, la demanda por el sufragio universal, un sistema que desde el punto de vista político tenía muchos problemas, es decir, que no permitía la apertura, tardó 26 años, ¿sí?, en lograr la transición hacia el sufragio ampliado, ¿ok? Con los errores, los problemas que después generó eso, los problemas que generó, no estoy hablando del proceso histórico, porque si tengo que evaluar cuál es la impronta de Irigoyen sobre esto, Irigoyen fue nefasto. Bueno, pero Irigoyen, Alem y todo ese grupo, Bernardo de Irigoyen también, tenían en claro de que su objetivo era de largo plazo. Yo creo que nosotros tenemos que tener en claro eso y que nuestra batalla cultural vamos a ver los frutos quizás cuando seamos muy viejitos. Pero nosotros no podemos pretender, es decir, lo que sucedió en los 90 fue una cosa muy particular. No va a volver a suceder. Y a veces creo que existe el sueño de que un iluminado, un think tank determinado también, iluminado, llamado en una emergencia, va a determinar el cambio de rumbo de la Argentina y el cambio de rumbo definitivo. Hay una cosa que pasó en los 90 que creo que todos los liberales debemos aprender, ¿sí? Más allá de las críticas que uno pueda hacer del proceso de apertura. Lo que sí es cierto es que hubo un proceso de apertura y que ese proceso de apertura estuvo influenciado por las ideas liberales que se generaron a partir de estas agrupaciones políticas o de esta batalla cultural que generó la generación de las ideas de centro y todo eso.
Pero vos fíjate que hubo reformas económicas, pero desde el punto de vista político, no hubo reformas importantes que determinaron que la educación sea mucho más libre, que los programas sean desregulados. Esa era la clave. Y ahí fallaron. Es decir, fallaron en lo más importante, que era lo que nos garantizaba que esas reformas de la década del 90 podían continuar, ¿sí?, durante mucho tiempo más. Vos fíjate el trabajo que tiene Chile. Chile tiene un trabajo de muchos años, ¿sí?, con muchos errores, ¿sí?, errores incluso de su clase dirigente, pero aún así, logrando el éxito, diríamos, macroeconómico y del bienestar, no logran, de alguna forma, condensar eso, ¿sí?, en transformarse definitivamente en un país que ama del todo la libertad. Entonces, de vez en cuando aparecen los resabios de los 70 y aparecen esos ataques espasmódicos, como vimos hace algunos años, un par de años en Chile. Bueno, en Argentina eso también va a pasar. Tenemos que estar acostumbrados a que la cámpora, en su momento la coordinadora, ¿sí?, no surgen de un poroto, sino que son procesos que tienen que ver con la sociedad misma. Es decir, es más fácil juntar gente para decir, los ricos son malos, ¿sí?, y le tenemos que sacar dinero a los ricos, que juntar gente para decir vamos a generar proyectos, vamos a generar ideas, vamos a desregular, vamos a competir. Porque, vuelvo al punto inicial, la gente todavía en Argentina, y gracias, entre comillas, a su educación autoritaria, autoritaria y socialista, le tiene miedo a vivir en libertad, ¿sí? Entonces siempre cree que tiene que venir alguien a salvarlo, siempre tiene que venir alguien a socorrerlo. Un ejemplo de esto es durante esta crisis. Durante esta crisis, muchos, incluso de nuestro espectro, salieron a decir, pero ahora el Estado tiene que pagar parte de los sueldos, porque generó la cuarentena. No, la lucha era otra. Era decir, el Estado nos puso prisioneros, que el Estado nos saque de la prisión, no que nos pague los sueldos. Pero la respuesta lógica frente a eso, de corto plazo, es, bueno, pero eso no se puede hacer. Entonces vamos por el segundo mejor. No, no podemos ir por el segundo mejor. Porque en las ideas de la libertad no podés ser un poquito libre. O sos libre o sos prisionero. ¿Tá? Y ese es el punto. Tenemos que entender eso. Cuando entendamos eso, quizás sí exista un margen importante para que en el futuro, ¿sí?, toda esta generación joven, con mucho riesgo, porque hay mucho riesgo en el medio, porque esencialmente el problema de la educación argentina es muy grave, con mucho riesgo, Argentina quizás pueda empezar a salir. Si no, el camino nuestro es el camino de la decadencia absoluta. Sí. La última, Mariano, en sintonía con las cosas que dijiste hasta aquí, bueno, nosotros como generación tenemos que seguir trabajando y abonar ese recorrido que pueden hacer los jóvenes, pero ambos sabemos que hay muchos jóvenes que se están planteando seriamente la posibilidad de irse del país porque tienen temor a lo que pueda pasar, porque se han desilusionado, porque creían que la batalla era más fácil, por los motivos que fuere. Lo cierto es que hay una generación de jóvenes liberales que todos los días preguntan, en cuanto think tank o auditorio encuentran posibilidad, ¿me quedo o me voy? ¿Qué le decís, Mariano? Mirá, ahí lo que me planteas es un dilema moral, ¿sí? Un dilema moral donde si yo actuaría pensando solamente en mi propio bienestar, les diría, quédense, ¿sí?, porque tenemos posibilidad de salir. Pero creo que la decisión es individual. Entonces, cada individuo tiene que evaluar dónde va a encontrar mejores oportunidades. Y hay que entender que la vida es riesgo, ¿sí? Y así como corremos riesgo en Argentina, ¿sí?, también corremos riesgo en otro lugar del mundo. Desde ya, es muy probable que hoy el riesgo en el exterior sea menor al riesgo de Argentina. Pero yo no puedo obligar, ni pedirle, ni prometerle a alguien que se quede en Argentina porque esto va a cambiar, porque si no estaría mintiendo. Y creo que es importante no mentir, ¿sí? Mi deseo es que salgamos de todo esto. Mi deseo es que la próxima generación, que los que hoy tienen 15, 14, 18, 20, sean quienes de alguna manera puedan cambiar el proceso decadente que tiene Argentina.
pero como mi deseo es ese, no puedo de alguna manera obligarlos a quedarse, porque estaría yendo en contra de mis propias ideas. Es decir, el artífice de la felicidad es el propio individuo. Entonces, si tienen dudas, yo en general nunca contestaría con un sí o un no. Es decir, la respuesta la tiene cada uno de los individuos. Y si te hubiera tocado, Mariano, en este tiempo, ser joven y tener esa posibilidad, ¿cómo pensás que hubieras razonado en un tiempo como el de ahora, con un Mariano con 20 años? Es contrafáctico. El problema de las aseveraciones contrafácticas es que no tienen costos, ¿sí? Entonces, como no tienen costos, uno puede llegar a decir, es decir, yo podría Cualquier contestar, cosa. claro, esencialmente eso, románticamente, y te digo, me quedo, te puedo contestar desde el punto de vista, diríamos, lógico o con una función de bienestar bien definida, y te diría, no, me voy, esto no da para más, ¿sí? La respuesta es no lo sé, ¿sí? La respuesta es esa, no lo sé. Quizás cuando era joven en mi época tuve la mala suerte de que mi proceso de finalización de la universidad se dio en la década del 90 y nunca me voy a olvidar una charla con un amigo que sí tomó la decisión de irse a vivir al exterior. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos era, siempre a mí me gustó la macroeconomía, y me acuerdo una conversación en un lugar de la capital, me acuerdo del lugar físico y hasta casi el olor y el aroma y el clima, y era, este amigo mío me dice, estamos frente al fin de la macroeconomía. Me dice, yo me voy del país porque no va a haber más trabajo para los macroeconomistas. ¿Está? Y yo le contesté, le digo, sí, es probable, bueno, me tendré que reconvertir para no ser más macroeconomista y transformarme en otra cosa. La respuesta fue que 10 años después, pues esta charla, sí, un poquito, 7 años después, esta charla fue en el 93, 7 años después, la macroeconomía de vuelta estaba en el centro de la discusión argentina y no ha parado de estar, como en toda la historia macroeconómica, desde 1928 hasta ahora. ¿Está? Entonces... A las pruebas nos remitimos, Mariano. Mariano Fernández, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu gentil conversación y sobre todo por aportarnos elementos en este tiempo de tantas nubes y nubarrones, con un futuro económico incierto pero preocupante, pero también con un desafío fabuloso que tiene que ver con seguir siendo libres y apostar por nuestras convicciones. Te agradezco muchísimo el tiempo y las ganas de este encuentro. No, bueno, gracias a vos y bueno, la verdad que muy a gusto. Un saludo gigante y hasta cualquier momento. Dale, gracias. Hasta pronto.